Hola, este es un nuevo video para hacer una reseña de la película clásica Eyes Wide Shut, Ojos Bien Cerrados, del director Stanley Kubrick. ¿De qué trata esta película de 1999? Se trata de una pareja joven interpretada por Tom Cruise y Nicole Kidman. Tom Cruise hace el papel de un médico joven exitoso y Nicole Kidman es ama de casa, la esposa de Tom Cruise, y tiene una hija. Resulta que la película se desenvuelve en Nueva York. Ellos son invitados a una fiesta de una especie de millonario interpretado por Sidney Pollack. Y entonces ahí empieza todo el tema de la infidelidad. Entonces ese juego de que, tú te fuiste allá a hablar con unas modelos y yo empecé a hablar con un señor ya madurito. Y entonces Tom Cruise, el médico, empieza a experimentar, no sé, le da como una especie como de ataque de exploración. Y un día se va a recorrer las calles de Nueva York y termina pues teniendo contacto con una serie de personajes extraños, con prostitutas, un señor que vende disfraces pero explota a la hija. eh, en el tema de trata de blancas, se va a una sociedad secreta que hacen orgías. Bueno, de hecho la película Eyes Wide Shut se llama así precisamente por eso, ojos bien cerrados, por toda una serie de circunstancias que suceden en la vida real, y una serie de circunstancias que nosotros o sabemos que existen o nos hacemos los locos para no verlas. De hecho, de eso se trata digamos, el título de la película. Bueno, este filme fue filmado, valga la redundancia, este filme fue filmado en 1999, o sea, salió en 1999, pero la filmación se demoró casi un año. Tiene el récord Guinness de la película, de hecho, que tiene más larga duración en cuanto a su filmación, a pesar de que la historia se desarrolla en 3 días más o menos. Stanley Kubrick era un director bastante detallista, bastante perfeccionista, y precisamente por eso fue que la película se demoró tanto en su filmación. Stanley Kubrick no alcanzó a, a ver la película exhibida ya de manera abierta. Él filmó la película, la editó, pues, la postproducción, pero él no alcanzó a ver la película en los cines de manera abierta. Él falleció. Esta cinta pues tiene una serie de morbo por el tema de las sociedades secretas y el tema de, digamos, de los mensajes ocultos que probablemente hubiera podido dejar Stanley Kubrick en el filme. Y lo cierto del caso es que la película, uno dice, bueno, ¿qué tipo de película es? ¿Es una película romántica? ¿Es una película de misterio, de suspenso? Y no es eso. Es una película de denuncia, donde se le está diciendo al espectador, mire, pasan una serie de cosas en el mundo, tema de la prostitución, de las orgías, de la trata de blancas, y la gente mira para otro lado. Pasa en su ciudad, de hecho pasa en una ciudad emblemática como es Nueva York, y la gente simplemente vive ahí, diga, mirando para otro lado, sabiendo que existe eso, o probablemente ignora eso, y probablemente no le interesa conocer ese tipo de situaciones, como los millonarios o los ricos en muchas circunstancias se aprovechan de su poder, de su riqueza, para hacer un montón de aberraciones y de cosas extrañas. Esta película, sin embargo, a mí me parece una de las mejores películas de Stanley Kubrick y una de las mejores películas que se ha filmado. La fotografía, los encuadres, la forma como se mueve la cámara, los colores, la luz. La luz en esta película es fundamental. El tema de los colores, ¿no es cierto? Las actuaciones de Tom Cruise y Nicole Kidman, pues no es que no sean, digamos, no es lo más importante del filme, pero cuadran perfectamente. O sea, se ensambla totalmente en lo que es la historia y en lo que quiso visualmente Stanley Kubrick. Hay una anécdota que cuenta precisamente en un documental sobre Stanley Kubrick, Tom Cruise. Hay una escena de Sidney Pollack con Tom Cruise que sucede como en una especie de salón de billar de una casa, y pues la escena dura algunos minutos, pero Tom Cruise decía que la escena la duraron filmando más de una semana, que la escena la duraron
filmando más de una semana y que incluso hubo tomas que se repitieron 40, 50 veces, 60 veces. Por ejemplo, hay una toma donde Sidney Pollack va a abrir una puerta. Tom Cruise dice, esa toma la tuvieron que repetir 50, 60 veces porque Stanley Kubrick era un perfeccionista. Stanley Kubrick pues tiene películas como La Naranja Mecánica, tiene películas como Full Metal Jacket, tiene películas como Paths of Glory. Bueno, 2001 Odisea del Espacio, es uno de los mejores realizadores, para mí es uno de los 5 o 6 mejores directores del cine de Hollywood, pues ya, digamos, ya fallecido. Stanley Kubrick, entre otras, pues tenía unas aficiones como era la música clásica y el ajedrez. Y de hecho aquí en esta película se hace alusión a una ópera de Beethoven, Fidelio, que es como la palabra clave que le dan a Tom Cruise para entrar en una sociedad secreta. Fidelio, ¿de qué se trata? Pues Fidelio es una ópera de Beethoven que trata sobre la redención. Es una persona que se sacrifica por otra. En la película sucede eso. Hay una persona que se sacrifica por Tom Cruise. Ya los que ya han visto la película saben a qué me refiero y los que no la han visto, pues para no dañarles, digamos, un poco la sorpresa. Entonces la película está realmente enfocada a ese tema de la redención, de sacrificarse por otra persona. Y de eso trata Fidelio, la ópera de Beethoven. Algunos dicen que ahí el que se está sacrificando era Stanley Kubrick, pues en las teorías de la conspiración dicen que Stanley Kubrick, quién sabe qué fue lo que le pasó por haber filmado esta película, por haberse atrevido a denunciar estos temas. Y le ponen mucho morbo, sobre todo el tema de la orgía, que es una orgía que se filma en un castillo en Inglaterra. La película fue filmada en Nueva York, en Inglaterra, pues la historia sucede en Nueva York, pero la escena de la orgía o de las orgías sucede en un castillo que se filmó en Inglaterra. Supuestamente sucede en Nueva York, en las afueras de Nueva York, pero fue filmado en un castillo donde también se filmó una serie de televisión llamada Downton Abbey. Ese castillo le pertenece a un conde inglés. Entonces dicen que pues el morbo de que hubiera pasado. Lo cierto del caso es que Stanley Kubrick le encantaba dejar como mensajes, cosas absurdas, como poner a la gente a darle vueltas a la película, y pues esta película no se queda atrás, también tiene un montón de significados. El tema de las luces, por ejemplo, la luz es muy importante en esta película. El tema de los árboles de Navidad sucede supuestamente en la época navideña, los colores. Bueno, y a mí me parece sensacional. Esto es yo creo, una de mis 15 películas favoritas de todos los tiempos. Para mí es una delicia ver este filme. Sobre el tema del sexo, pues cuando se filmó tuvo un morbo, que fue que pues Tom Cruise y Nicole Kidman eran pareja, y resulta que decían que ellos no se llevaban bien en las filmaciones, que no había química, pues que les tuvieron que poner un terapeuta. Yo pienso que ese morbo que tuvo esa película en ese momento eclipsó esa obra de arte que hizo Stanley Kubrick. La película no es una película sexual, ni erótica, ni porno, nada de eso. Sí hay algunos desnudos de Tom Cruise y Nicole Kidman, pero no hay escenas así pues subidas de tono. Sí está la escena de la orgía, pero yo pienso que no, tampoco tiene algo pues pesado, dramático, morboso, que uno diga, uy, no, terrible esa escena, ¿no? Y la película no es sobre el tema del sexo, aunque hace alusión al tema del sexo, pues la prostitución, el tema de las orgías, de la trata de blancas. Pero yo pienso que más que sobre el tema del sexo, la película Eyes Wide Shut habla sobre todas esas cosas escondidas que suceden en la sociedad, sobre unos temas como aberraciones y que la gente mira para otro lado, ¿sí? Que la gente se hace como la loca. De hecho, esta película está basada en una novela de 1927, más o menos, y lo que hizo Stanley Kubrick fue hacer una adaptación como a 1999, más o menos, que fue cuando salió la película. Stanley Kubrick pues era un perfeccionista aficionado al ajedrez, aficionado a la música clásica y pues al cine obviamente. Y algunos casi que lo tachaban de chiflado porque ya era una persona ya demasiado obsesionada con los detalles de la película. Por ejemplo, también en el documental hay una parte donde sale la historia de un personaje dentro de la película que está en el periódico y pues que Stanley Kubrick prácticamente, y la toma pasa durante segundos, pero se alcanza a ver toda una historia. Los que paran la película
se alcanzan a dar cuenta de toda la historia que aparece en el periódico, o sea, tomársela el tiempo suficiente para escribir todo eso, y eso era lo que hacía Stanley Kubrick, era obsesivo. Bueno, este filme, como ya lo dije, pues es uno de mis filmes favoritos de todos los tiempos. También es uno de los filmes favoritos de Stanley Kubrick. Yo pienso que es la película que a mí más me gusta de Stanley Kubrick. Eh, y básicamente se trata de, pues, de disfrutar de esta cinta. Es una cinta realmente muy bonita en cuanto a su filmación, en cuanto a la fotografía, los colores, los encuadres, las actuaciones de Nicole Kidman y Tom Cruise, pues que realmente están ajustados con lo que quiso Stanley Kubrick. Eh, Obviamente la película, pues ya, pues desde 1999, pero ya pues que no han pasado muchísimos años, pero ya podría considerarse como una película clásica, como una película, como una de las películas más importantes, filmada por Stanley Kubrick y más importantes de todos los tiempos, ¿no es cierto? Ahí obviamente hay una serie de cosas que dejó Stanley Kubrick, por ejemplo, que la película hubiera sido filmada en Nueva York, en la época de Navidad, el tema de las luces, sobre todo, el tema de Fidelio, el tema de la sociedad secreta que se dedicaba a las orgías, el tema de la prostitución. Pero realmente yo creo que alguien dice, bueno, de pronto fue una burla de Stanley Kubrick, probablemente sí, pero también puede ser una película de denuncia. Yo creo que esta es una película de denuncia, una película donde Stanley Kubrick puso el dedo en la llaga y donde algunos dicen bueno, que algo le pasó a Stanley Kubrick. Lo cierto del caso es que él no pudo ver la película exhibida de manera abierta, ¿no es cierto? Pues él alcanzó a filmarla, imagino a editarla, pero no la alcanzó a ver en los cines, digamos, ya vista en los cines comerciales, en las salas de cine comerciales. Esta es una película muy recomendada, es una de mis 15 películas favoritas de todos los tiempos. Yo pienso que esta es mi película favorita de Stanley Kubrick. Así como la primera película de un director se llama Ópera Prima, esta sería una película póstuma, pues aun cuando él la alcanzó a terminar. La película está terminada y todo eso. Tiene el récord Guinness, como ya dije, de la película de más larga duración, porque la historia sucede como en 3 días más o menos y duraron más de un año filmándola. Pues es que para cada toma hacían 40, 50 repeticiones, imagínense eso. Pues cada escena duraron, yo creo que cada escena duraron grabando las semanas. Entonces por eso fue que se demoró tanto. Es una película, es una delicia ver esta película realmente. Yo pienso que el cine, eh, los que saben hacer cine logran transmitir ese placer al espectador de ver, porque el cine es un arte complejo, el cine tiene música, perdón, el cine tiene fotografía, el cine tiene actuaciones, tiene guión, tiene literatura, efectos especiales, bueno, el cine es un arte complejo y aquí Stanley Kubrick logró transmitir esa, ese placer que es el cine, el placer visual de ver el cine, ¿no es cierto? Eso es Eyes Wide Shut. Y fuera de eso lo pone uno a pensar, lo pone uno a lucubrar. La música también es un elemento esencial en Eyes Wide Shut. Tiene música, digamos, moderna, pero también tiene música clásica. Hay una música también muy como como de misterio, de suspenso, cuando en la escena de la orgía también hay un piano ahí que suena muchas veces con una tecla ahí, como que lo pone a uno como, uy, ¿qué estará pasando? Pero la película no es de misterio, la película no es de suspenso. O sea, no es una película de suspenso, no es una película de misterio, no es una película porno, no es una película erótica, es una película de denuncia, es una película de denuncia social, ¿no es cierto? Pues que está embellecida por el tema del arte cinematográfico. Eyes Wide Shut de, de Stanley Kubrick, con los ojos bien cerrados, con Tom Cruise en el papel del médico y Nicole Kidman en el papel de la ama de casa que tienen una niña. Obviamente, sobre ese tema de la relación de ellos dos, que fue pues en lo que se basó el morbo de la película al principio, que ellos eran marido y mujer, pero que no se llevaban bien, que no sé qué, que les pusieron un terapeuta, no, eso es lo de menos, ¿no es cierto? Yo pienso que igual las escenas que ellos tienen
son muy interesantes y, como lo digo, se ajustan a lo que quiso Stanley Kubrick. Tom Cruise, pues el super actor, pero aquí, pues el super actor de las superproducciones, pero aquí, digamos, también tiene una participación muy sobresaliente, ¿no es cierto? O sea, la película realmente es como una sinfonía, que era lo que era aficionado Stanley Kubrick, la música clásica, y la película funciona muy bien y sale muy bien, ¿no es cierto? Desafortunadamente estuvo signada por ese tema del morbo, entonces la película decayó mucho por eso, pero si ustedes la ven, si ustedes se deleitan, y si ya le quieren ver como el tema de los mensajes subliminales, pues chévere, pero el tema tiene que ver con ese placer de ver de ver la película. Yo la he visto varias veces y es un placer verla, cómo se va moviendo la cámara, al compás de cómo el actor se va moviendo, los encuadres, los primeros planos. No, es espectacular, es espectacular la luz, las luces, la iluminación de las escenas, los colores, impresionante. Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick con los ojos bien cerrados. Gracias por ver este video. Gracias por suscribirse a mi canal. Visiten mi página FBG Cine y mi blog de películas clásicas FBG Películas Clásicas. Aquí abajo dejo la información sobre mi blog. Muchísimas gracias por ver este video y que pasen un feliz día. Muchas gracias. Que estén muy bien.